Bueno, seguimos con el problema de la isomerización del N-butano. Este problema sería la continuación del problema que vimos anteriormente, en donde utilizamos un reactor adiabático o un reactor que en este caso está aislado de las fronteras y no permite la transferencia de calor con el medio. En este caso, nosotros no vamos a tener el aislamiento térmico, sino vamos a tener un incremento, una ganancia de energía o una reducción de energía, dependiendo de las condiciones que trabajemos en el problema. Entonces vamos a ver este problema. Dice continuación de la isomerización del N-butano. En bodega hay un banco de 10 reactores de flujo pistón parcialmente aislados. Entonces si hay una transferencia de calor con el medio, entonces el parámetro del coeficiente de transferencia de calor por el parámetro A es de 5000 kilojoules por hora metro cúbico kilogramo Kelvin. Cada uno de 6 metros cúbicos. Entonces tenemos 10 PFR, cada uno es de 6 metros cúbicos disponibles para emplearse. También vamos a reducir la temperatura de entrada a 310 Kelvin y los reactores se enfrían por convección natural. Entonces va a haber una disminución de la energía dentro del reactor. Y la temperatura ambiente promedio se ubica alrededor de 37 grados centígrados. La temperatura de cualquiera de los reactores no puede ser mayor a 325 Kelvin. Grafique X, que en este caso va a ser la conversión, X de equilibrio, XC, temperatura y la velocidad de reacción a lo largo del reactor. Y nos pregunta, ¿aumenta la temperatura a más de 325 Kelvin? Bueno, pues eso es lo que vamos a resolver. Nosotros vamos a utilizar los parámetros anteriores, los parámetros que utilizamos, en este caso, con el reactor adiabático, porque en este caso se estaría llevando a cabo la misma reacción. El calor de reacción es de menos 6000 kilojoules por mol, la energía de activación es de 65.7 kilojoules por cada mol, Kc es de 3.03 a 60 grados centígrados, Ca es 9.3 kilomol sobre decímetros cúbicos. Entonces esos parámetros permanecen constantes y también las propiedades térmicas de los compuestos son las mismas. Sabemos que el N-butano y el I-butano de esta reacción que se está llevando a cabo de isomerización va a permanecer constante. Entonces delta Cp sigue siendo igual con 0. Entonces tenemos también un inerte, hay que considerarlo. En este caso el inerte tiene un Cp de 161 joules por mol Kelvin. Y nos dice que en este caso la sumatoria de los θi por los Fi va a ser igual a 157 kilojoules por kilomol Kelvin. El coeficiente por el parámetro A ya sabemos que es de 5000. La temperatura ambiente, T0, perdón, es de 310 y el calor de reacción es de menos 6900. Dice, resolvemos estas ecuaciones utilizando Polymath. En este caso nosotros no vamos a utilizar Polymath. Nosotros vamos a utilizar esto para resolverlas en Scilab. Entonces, al darse cuenta de que, pues en este caso los parámetros son iguales, muchos de los parámetros son iguales, entonces las ecuaciones en este caso de rapidez de reacción van a ser iguales. Pero pues nosotros tenemos una forma de resolver reactores que en este caso el primer paso sería el balance general molar.
Entonces, nuestro primer paso, que sería el balance general molar, es esta ecuación, dado que tenemos un PFR, para PFR, para reactor de flujo pistón, nos dice que la derivada de la conversión con respecto al volumen va a ser igual a la rapidez de reacción entre dFA0. Ok, entonces ahí ya tendríamos el balance general molar. Como número 2 tendríamos la rapidez de reacción. En este caso la rapidez ya sabemos cómo era. Nuestra ecuación era RA es igual a K por CA menos CB sobre dkc. Y tercer paso era la estequiometría. Y en la estequiometría tendríamos que CA, esa simulación sería CA0, 1 menos X. Y CB era igual a CA0 por X nada más. Total que si juntábamos estas dos ecuaciones, íbamos a tener una tercera ecuación que nos va a decir que la rapidez de reacción va a ser igual a K por CA0, 1 menos 1 más 1 sobre dkc por X. Esta era nuestra ecuación de rapidez de reacción. Entonces ya tenemos nuestra ecuación de rapidez de reacción, tenemos de dónde sale cada una de estas K. Lo único que me falta es la ecuación de equilibrio, X de equilibrio. Dado que nos los está pidiendo en el problema, nos pide que grafiquemos X de equilibrio. Entonces nuestra X de equilibrio era cuando la rapidez de reacción, cuando menos RA era igual con 0. Entonces, por lo tanto, X de equilibrio va a estar en función del... Entonces, X de equilibrio era igual a Kc 1 más Kc. Entonces, primero lo que voy a hacer es calcular igual también la temperatura, pero la temperatura, para el cálculo de la temperatura necesito el balance de energía. Balance de energía para el cálculo de temperatura en función de la conversión. Entonces para eso necesito una ecuación que me diga cómo varía la temperatura en función de la conversión. Si se dan cuenta, en el caso del reactor adiabático utilizamos una ecuación lineal que era X igual a 330 más 43.3 por X. Sin embargo, este no es un reactor adiabático. Entonces necesitamos la ecuación que dedujimos en la clase pasada. Como estamos trabajando con un PFR, entonces en este caso la ecuación del balance de energía va a estar en función del volumen. Entonces escogemos la ecuación del balance de energía para un PFR, para un reactor de flujo pistón, y aquí vamos a ver algunos términos que se van a eliminar, dado que sabemos que este valor de delta Cp es igual con 0. Entonces, por lo tanto, se elimina este término. Y nada más nos quedaría esta ecuación como dt en dB va a ser igual a la rapidez de reacción por delta H Rx menos UA por temperatura menos temperatura del ambiente entre dFA0 sumatoria de, bueno, lo voy a poner más acá,
FA0 sumatoria de teta I por los CPI. Ahí está. Esa sería nuestra ecuación que nos quedaría. Recuerden por qué se elimina este delta CP, dado que no hay incremento en el CP entre productos y reactivos. Esto lo podemos ver acá. Nuestra reacción, en este caso, nuestra reacción es N-butano. Nuestra reacción es N-butano. Butano se convierte, es reacción reversible, a I-butano. Entonces, este delta CP es el incremento del CP entre productos y menos reactivos. En este caso sabemos que el CP del producto, que es I-butano, es 141, y el CP de reactivos I-butano es también 141. Y también los coeficientes estequiométricos son iguales a 1, por lo tanto 141 menos 141 es igual con 0. Por lo tanto, delta CP, bueno, sería teta I por delta CPI va a ser igual con 0. Es por eso. Sí, entonces vamos a hacer una lista de todos los... Incluso miren, acá en este caso delta sumatoria de los teta I por los CPI es 159. Es este valor que tenemos aquí. Este valor que tenemos acá. Entonces, si hacemos, tendremos que hacer un resumen de todas las ecuaciones que vamos a estar utilizando. Entonces aquí ponemos un resumen, o lo voy a poner conjunto de ecuaciones. Conjunto de ecuaciones. Entonces, número 1 sería el balance general molar. Entonces, esta sería una de las ecuaciones que voy a utilizar. ¿Sí? Primero voy a poner a las que son ecuaciones diferenciales, dado que esas ecuaciones son las que son un poco más difíciles de implementar. Estas serían las principales, porque este es el balance de materia, y esta que está aquí es el balance de energía. Entonces, de hecho, estas dos son mis dos ecuaciones diferenciales principales que voy a estar utilizando. Esta sería la ecuación 1 y esta sería la ecuación número 2. Estos son ecuaciones de conservación. Y de ahí ya una vez que ya tengo mis ecuaciones de conservación, que son las que van a ser diferenciales, ya tendría yo mis ecuaciones constitutivas. Ecuaciones constitutivas. Y ya mis ecuaciones constitutivas, pues en este caso puedo utilizar las ecuaciones de la rapidez. Entonces este sería ecuación 3 y ecuación 4. También necesito mi ecuación de rapidez de reacción. Eso es muy importante porque la necesito en las dos ecuaciones de conservación, tanto de energía como de... Las ecuaciones de conservación tanto de energía como de masa, las necesito RA. Entonces esa sería la ecuación número 5. Y la ecuación número 6, que sería la ecuación de equilibrio, XC va a ser igual a KC sobre D1 más KC. Entonces ya tendría mis tres ecuaciones. Una vez que ya tengo ecuaciones de conservación, ecuaciones constitutivas, que si se dan cuenta son algebraicas, estas son
diferenciales, no siempre son diferenciales las de conservación, las constitutivas, que son algebraicas. Como tercer paso necesito constantes. Ajá. Y bueno, aquí ya, si le quiero pongo número 1, sería, voy a ver qué constantes necesito. Primero necesito sea 0. Y sea 0 tiene un valor de 9.3, creo. Vamos a ver, voy a revisar. Si no, 9.3 kilomol sobre decímetro cúbico. Serían kilomol sobre decímetro cúbico. ¿Qué otra cosa necesito? Necesito FA0. FA0 no lo tengo acá. Tengo solamente FT0. Sí, no, de hecho ni siquiera lo tengo aquí. Tendríamos que recordar mucho, era 163. FT0 era 163, pero de ese 163 decíamos que el 90% de la alimentación era N-butano. Ajá. N-butano. Entonces, para encontrar FA0 era igual a 0.9 por 163. Ajá, esto me daba un valor de 0.9 por 163 de 146.7. 146.7. Ajá. Pero aquí hay algo interesante. En este caso nos están diciendo que esta alimentación va a pasar por un banco de 10 PFRs parcialmente aislados. Entonces, en este caso, un banco van a ser 10 PFRs en paralelo. Sería algo así. O sea que la alimentación FA0 de 147.6, ya sabemos las unidades, kilomol sobre decímetro cúbico, se va a dividir entre de 10 PFR, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 PFRs. Ajá. De manera que estén en paralelo. Este sería un banco de PFRs. Entonces basta con que resuelva yo solamente uno de estos. ¿Sí? Si resuelvo yo uno de estos, ya puedo decir cuál va a ser la conversión final de todos los demás, ¿sí? Y la temperatura final de todos los demás reactores, porque de hecho es el mismo reactor. Todos son de 6 metros cúbicos. Entonces el volumen del reactor es el que voy a utilizar entre de 6 metros cúbicos, y FA0 pues va a ser FA0 dividido entre de 10, ¿sí? Porque la alimentación se va a dividir entre los 10 reactores, y pues voy a tener la conversión final. A final de cuentas, para tener la conversión final de este sistema de reactores, de este banco de reactores,